Dejaría fuera las inhibidores de alfa-glucosidasas como las alternativas a usar. Yo veo nada más esas tres posibilidades. Si uno analiza los estudios clínicos que respaldan todos estos medicamentos y las comparaciones entre ellos, se puede concluir primero que todos son igual de efectivos. Lo que más influye en que la hemoglobina glicosilada baje es el nivel de hemoglobina inicial. Entre más alta esté la hemoglobina inicial, más baja con el tratamiento, independiente del tipo de tratamiento que se use. Habiendo dicho esto, sí hay dos medicamentos que son más efectivos. Uno es la insulina, porque uno puede titularla hasta donde quiera, y el otro parece ser el de los agonistas de GLP-1. Ambos son inyectados, ambos son complejos de usar, ambos requieren una preparación del paciente, y en el caso de los agonistas de GLP-1 son los de más alto costo. Por eso yo estoy de acuerdo con Fernando de que a pesar de ser los más efectivos, probablemente son los que se dejarían para una tercera línea. Dejando estos de lado, como bien lo dijo Fernando, yo estoy de acuerdo con él, quedaría un cuarto que son las tiazolindionas, que nosotros, no sé aquí, pero nosotros casi no usamos, porque desde el puro principio pensamos que eran demasiado costosas y, más que costosas, delicadas de usar. Es decir, hacen que el paciente aumente de peso, entonces uno tiene que convencerlo de que se engordó, pero no es grasa mala, pero al paciente le da igual, se ve más gordo. También hay que estar vigilando la parte ósea. El paciente se hincha y hay que convencerlo de que no se preocupe, que la hinchazón es parte del medicamento, pero no le va a pasar nada. Al paciente eso no le gusta. En fin, es una droga delicada. En Estados Unidos se usa mucho, nosotros la usamos poco. Luego, estoy de acuerdo en que las dos opciones, por el momento, mientras llegan los inhibidores de SGLT2, sería o usar sulfonilurea o usar un inhibidor de DPP4, es decir, una gliptina. Y la verdad, hemos visto la evidencia y cabeza a cabeza tiene el mismo efecto. Las gliptinas tienen la ventaja de que no aumentan peso y no producen hipoglucemia. Luego, a igual eficacia, si un medicamento tiene menos eventos adversos que otro, ese debería ser el que se debería preferir. El problema recae única y exclusivamente en el precio. Si los precios fueran iguales, las sulfonilúreas, en mi opinión, estarían en vía de extinción. Pero como son más costosas, ese se le ha puesto como el reparo. Yo vuelvo a lo que dije al comienzo, es obligación de las autoridades y los proveedores de salud buscar la manera de rebajar los costos para que se vuelvan asequibles. Y eso ha pasado con todos los medicamentos nuevos. Recuerden ustedes cuando salieron los inhibidores de la ECA, cuando salieron los ARA2, en el momento en que salieron se consideraban costosos comparado con los anteriores, se consideraban que de pronto no eran tan potentes, y ahora claramente desplazaron a drogas como la alfa-metildopa, etc. Lo mismo está pasando en diabetes, y tarde o temprano vamos a estar usando, si no hay algún indicio de algo que no estábamos pensando, van a terminar desplazando los inhibidores de DPP4 probablemente a las sulfonilúreas. Si vamos a usar sulfonilurea, hay que advertirle al paciente que eso produce hipoglicemia, y hay que dedicarle tiempo a explicarle cómo se maneja la hipoglicemia, el mismo que le dedicamos al paciente que usa insulina. Sí, Fernando. De hecho, Pablo, nosotros seguimos teniendo glitazonas en los cuadros básicos y sigue habiendo acceso en el sistema de seguridad social a glitazona. Yo creo que aquí el chiste es en quién lo usas. Si lo usas en gente joven que tiene pocas posibilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca, y no la usas en mujeres menopáusicas, sí tienen un campo de acción todavía bastante bueno.
Y como te comentaba y comentaba aquí el auditorio en un principio, la diabetes en México inicia en una edad más temprana. Nosotros estamos viendo pacientes de entre los 35 y los 40 años de edad que debutan con diabetes. En ese grupo de edad hay buenos candidatos a utilizar una glitazona como segundo medicamento porque no esperas encontrar las complicaciones asociadas a las fracturas y a la insuficiencia cardíaca que podría verse en un grupo de mayor edad. Yo creo que siguen teniendo como quiera un nicho aquí y que se pueden utilizar. Gracias, Fernando. Sí, César. Existe algo muy interesante. Cuando las glitazonas salieron, una maravilla. Todo el mundo las utilizaba, medicamentos muy buenos, pero el problema era que medicamentos costosos. Yo en lo personal, yo tengo experiencia, las hemos manejado y realmente tuvimos resultados bastante favorables e incluso el grupo de nosotros las sigue utilizando. Pero lo que quiero es a lo siguiente, o quiero enfatizar es, que de una forma u otra hay muchos medicamentos que actualmente están saliendo con muy buenos resultados, como son los inhibidores, como son los transportadores de glucosa. De una forma u otra, cuando hacemos estudios clínicos es muy diferente cuando nosotros prescribimos estos medicamentos en la clínica. Un paciente en la situación clínica, en investigación está controlado, manejamos todo, pero ya cuando el paciente está afuera tomando estos medicamentos las cosas cambian y es cuando nosotros empezamos a ver los efectos secundarios que en muchas ocasiones no vemos en las situaciones de los estudios de investigación. Lo único que de una forma u otra, este tipo de medicamentos que actualmente está manejando y se le está dando un auge muy importante, son medicamentos muy favorables y probablemente, como mencionaba el doctor Ashner, van a pasar a desplazar muchos de los medicamentos actuales. Lo que sí quiero que ustedes entiendan que hay que esperar un poco más para empezar a utilizar muchos de esos medicamentos y de una forma u otra ver cuál va a ser la experiencia que se va a tener más al respecto cuando ya estén utilizando ampliamente en lo que es la población. Porque en muchas ocasiones podemos tener sorpresas como otros medicamentos que se han manejado como las píldoras mágicas y al final de cuentas solamente producen efectos secundarios que no realmente logran el objetivo que nosotros pretendemos con ellos. A mí me gustaría escuchar sus observaciones, en particular sobre sulfonilureas. Ya nos dieron muchas razones, pero la verdad es que se ha dado una publicidad muchas veces con matiz comercial sobre las diferencias entre sulfonilureas, pero hay algo de real. Entonces llegan a decir, por favor, tal no se use. Y es la que está en el cuadro básico. Y por favor usen tal otra y tiene el mismo costo que las gliptinas prácticamente. Entonces, ¿qué punto de vista tienen sobre las diferentes sulfonilureas? ¿Nos harían alguna observación particular? Yo, antes de pasar ese comentario, quisiera decir que no estoy de acuerdo con lo que dice César ahorita, de que hay que esperar mucho tiempo para adquirir estas nuevas terapias, porque la realidad es que los estudios que van ahorita sí te dejan ver que inhibidores de EPP4 tienen suficiente seguridad para su uso. Yo, el comentario de decir que eso tendríamos que esperar que haya más experiencia, yo creo que hay la suficiente experiencia y en estudios fase 4, en estudios de observación, no se ha demostrado que tengan realmente una situación en la que uno debería de cambiar la manera de prescribir. De hecho, todas las agencias regulatorias dicen que siguen en evaluación y las sociedades médicas dicen que no se cambia la manera de las guías en las que uno dice que estos medicamentos pueden ser utilizados. Sí, yo no quisiera dejar pasar el punto porque yo en eso sí no estoy de acuerdo en lo que comentaba César y respeto su opinión, pero en realidad tengo una opinión distinta. Respecto a las sulfonilureas, a lo que mencionabas ahorita, Chuy, de si en realidad existe una diferencia o no, sabemos que teóricamente hay diferencia entre las generaciones de las sulfonilureas que tienen diferencias en el modo de acción, no digamos en el modo de acción, sino en la farmacocinética, porque hay de larga duración o no, y eso tiene que ver con el punto central que mencionaba Pablo, la seguridad. Si yo tengo una sulfonilurea que me da más posibilidad de tener una hipoglucemia, es la que menos quiero usar. Si me preguntas si uso sulfonilureas, sí las uso. ¿Y cuáles uso? Uso las que están en el sector salud en el ISSSTE, porque trabajo en el ISSSTE. Y en realidad yo no le veo una diferencia específica entre decir glibenclamida, glipizida, glicazida o glimepirida, porque la única que tenemos en la seguridad social pues es glibenclamida. Y entonces los estudios dicen que si tú ya te infartaste, no te deben de dar glibenclamida, que pudieras utilizar glicazida, que sería una mejor alternativa.
pero a final de cuentas tiene el mismo costo que un inhibidor de EPP4, yo prefiero darte el inhibidor de EPP4 antes que meterlo en una sulfanilurea. Bien. ¿Comentarías algo, César, o comentarías Una algo, nota. Pablo? Cuando me refiero a esperar, no me refiero a que nos tenemos que esperar años, ¿ok? Básicamente, sino básicamente darle un poquito de tiempo, es la única, ser un poquito tolerantes, y no porque la persona o el representante médico llega y diga, tienes que empezar a recetar esto, inícialo. Solamente hay que familiarizarse con el medicamento y darle un poquito de tiempo, pero no me refiero a años o situaciones. Yo estoy de acuerdo con Fernando, pero bueno, démosle tiempo hasta que termine este simposio. Con relación a la diferencia entre las sulfonilureas, hay diferencia, como dijo Fernando, en el grado de hipoglucemia que producen. Y desde ese punto de vista, ya varias guías, incluyendo la OMS, dicen que no se debe dar glibenclamida en personas de tercera edad y ponen como límite 65 años. Yo creo que todavía eso es tercera edad, pero dentro de unos años diré que no, que tercera edad es como 10 años más. Pero por ahora ese es un buen límite, no dar glibenclamida por encima de esa edad. No darla en pacientes, como dijo Fernando, que tienen ya una enfermedad coronaria inestable. Y ciertamente cuando se dé hay que advertir que producen hipoglicemia y entrenar a la persona en el reconocimiento y manejo de la hipoglucemia. Es más, en las guías NICE en Inglaterra, que son las que tienen más en cuenta la costo-efectividad de los tratamientos, ellos dicen, en el momento en que una persona usando glibenclamida o cualquier otra sulfonilurea presente una hipoglicemia, es indicación de cambiar por un inhibidor de EPP4, es decir, por una gliptina. De las otras sulfonilureas, como la glimepirida y la gliclazida, tienen una acción más prolongada y a su vez menos, hay menos riesgo de hipoglucemia. Hay inclusive una preparación de gliclazida que es de acción prolongada, MR, que puede incluso tener aún menos riesgo de hipoglucemia. El otro peligro o el otro riesgo que está saliendo a la luz es el riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que como todo diabético tiene una altísima probabilidad de ser un evento cardiovascular, pues uno generalmente no le echa la culpa al medicamento, porque de todas maneras le iba a ocurrir. Pero haciendo estudios comparativos sí parece que hubiera un cierto aumento en el riesgo cardiovascular al usar sulfonilúreas. Eso está cuestionado, no podemos asegurarlo, pero dentro de las sulfonilúreas, la que más riesgo pareciera tener es justamente la glibenclamida. Luego yo diría que si vamos a usar sulfonilúreas, tratemos de no usar glibenclamida. Si no usamos glibenclamida, las demás quedan a un costo muy parecido a los de EPP4. Luego, en ese caso, como dijo Fernando, probablemente lo mejor es irnos pasando a incretinas, a gliptinas. Repito, lo del riesgo cardiovascular está muy discutido, pero la evidencia sugiere que sí pareciera haber un mayor riesgo comparado con otros medicamentos como la metformina y los inhibidores de EPP4. Verán que es posible que nuestro paciente, aún con 2 medicamentos, no haya logrado control. Y pasaría a un tercer medicamento, en la opinión de algunos, o pasaría a insulina basal para otros. Pero es posible que aún ni con 3 medicamentos ni con insulina basal se logre el control. Y en este caso uno pensaría, bueno, pues voy a necesitar un programa de insulina, pero con plan de tratamiento intensivo, en que manejo insulina basal y voy agregando en forma progresiva alguna dosis adicional de insulina de acción rápida, o 2 dosis adicionales de acción rápida, o las 3 dosis antes de cada alimento. Entonces yo quisiera, ¿qué recomendación le dan a esta audiencia cuando tienen que aplicar insulina porque no logran mantener la meta de control empleando 2 o 3 medicamentos orales?
asocian análogos del receptor de GLP-1, agonistas, con sus programas de insulina. ¿Qué me darían ya como recomendación final para cerrar este simposio? Hoy empiezo. Habitualmente, cuando esa situación sucede, agregamos una insulina basal y si en un momento dado y los medicamentos orales. De una forma u otra, si el paciente aún así sigue no respondiendo a los medicamentos orales a la insulina basal, tenemos la alternativa de utilizar una insulina intermedia 2 veces al día. Eso es básicamente lo que nosotros manejamos. Yo te diría, Chuy, que la parte fundamental que mencionaba ahorita Pablo de la hipoglucemia, aquí se incrementa más porque hay que entrenar más a los pacientes. Muchos tenemos la experiencia de que cuando uno verdaderamente interroga al paciente, el paciente luego te dice, no doctor, si yo tengo un chorro de tiempo de que si no comía en la mediodía me temblaban las manos y yo ya sabía que me iban a temblar y entonces comía más. Y entonces si uno no le pregunta a los pacientes, si no interroga por datos de hipoglucemia, el paciente no se los va a referir porque lo da hecho como una complicación del tratamiento. Iniciar insulina y no titularla no sirve de nada. El mensaje más claro es, si inicias insulina la tienes que titular. ¿Cuánto? Lo que necesita el paciente para que la glucemia de ayuno esté entre 80 y 110. Se inicia con insulina basal y la experiencia que tenemos y los estudios demuestran también que cuando uno pone por primera vez la insulina, puede ser que el paciente en antidiabéticos orales más insulina permanezca con buen control por lo largo de 6 o 7 años y después requiera la insulinización total. Entonces, en un principio, el darle NPH en la noche o el darle glargina o detemir o de Gludec funciona. Los pacientes van a tener buen control si titulamos la dosis, porque le podrás poner la insulina mejor que haya en el mercado, pero si no le titulas la dosis no va a llegar a la meta. Y yo sí prefiero en las combinaciones, después de una combinación doble, ponerles insulina porque es mucho más efectiva y lo que voy a hacer es que con una dosis menor obtengo mejores resultados para la reducción de hemoglobina glucosilada. Terapia triple con pastillas se vuelve igual de costosa que ponerle una insulina. Le puedo poner una insulina barata en la noche como sería NPH, lograr que la glucemia de ayuno sea muy buena y entonces dejarlo con la combinación de 2 drogas. Y a lo mejor me puede salir más barato. No tengo un estudio que me lo diga si me va a salir más barato en costo-efectividad, pero los pacientes que uno ve te dicen que su bolsillo te lo agradece cuando lo estás dando ese tipo de tratamiento. Bien. ¿Agregarías algo, Pablo? Nosotros en la Asociación Colombiana de Diabetes es realmente un centro de referencia y nos llegan la mayoría de las veces pacientes a quienes les han dicho que hay que poner insulina y quieren ver si creemos lo mismo o si se pueden salvar de la insulina. Entonces vemos pacientes que están tomando inclusive dosis 2 y 3 veces la recomendada de metformina, 2 y 3 veces la recomendada de sulfonilurea y ya estamos empezando a ver 2 y 3 veces la recomendada de gliptina. Y a esos pacientes, en muchas ocasiones, el problema que tienen es que no han perdido peso. En ese momento lo que le decimos es, mire, usted sí necesita insulina, pero todavía la tiene, aprovéchela. Si usted baja 10 kilos en los próximos 6 meses con una dieta rigurosa, puede que logre aprovechar la poca insulina que le queda y no requiera insulina exógena todavía. Y eso muchas veces es la motivación que no se le había dado al paciente y nos dicen, es que a mí nunca me habían dicho eso. Pero si ya el paciente está realmente con un fenotipo, una evidencia clínica de que ya no tiene suficiente insulina, lo obvio es darle un suplemento de insulina que sería la insulina basal. Y antes de seguir, de hacer el último comentario, quisiera que alzaran la mano los que trabajan fundamentalmente en atención primaria. ¿Quiénes de ustedes? Ok, la gran mayoría. Cuando el paciente con insulina basal, suplemento de insulina basal agregada al tratamiento oral que ya tienen, no logra controlarse, ese es el paciente que hay que clasificar como duro de bajar.
Ese es el paciente que si uno le insiste en un tratamiento muy complejo, puede causarle más daño que beneficio, y esos son los pacientes que en el estudio ACORD tuvieron más mortalidad. Por lo tanto, ese es el momento en que hay que remitir al paciente. Ese es el paciente que debe ir al especialista para que tenga de qué comer, y también para que el endocrinólogo o el diabetólogo ya se siente con el paciente, lo individualice y decida si realmente vale la pena insistir en bajarle la hemoglobina a 7 o dejársela en 8, y es el que debe decidir qué más le va a hacer, si le va a poner bolos de insulina. En mi experiencia, y acabamos de terminar un estudio comparando el bolo, lo que se llama el Basal Plus, realmente no es muy efectivo. Si realmente uno ve que el paciente necesita suplencia, es decir, ya necesita insulinoterapia completa, es mejor de una vez ir a la basal con todos los bolos que sean necesarios, uno con cada comida. Pero repito, eso ya lo debe hacer el especialista, eso ya es una decisión individualizada y requiere además de todo un equipo alrededor de educación, etcétera. Bien. ¿Te quitarías los antidiabéticos orales cuando ya lo pones en la insulinización completa o le dejarías de... No, nos pregunta el doctor Lavalle. ¿Le dejaría metformina? La pregunta es que si en el momento de ponerle ya insulinoterapia completa, es decir, suplencia, ya no un suplemento de basal, sino que le agrego bolos, si en ese momento le quito los orales o le dejo la metformina. Bueno, rápidamente le dejo la metformina y le quito los secretagogos, si ya le voy a poner bolos de insulina. Y pues parece ser que alguna situación de alarma termina nuestro simposio. Nos quedaban varias cosas, tenemos un minuto para hablar de automonitoreo. Nos dicen que es por alerta de sismo, desalojemos esto, entonces muchas gracias.